Ahora pasamos a la siguiente comunicación y nos acompaña casualmente una compañera dentro de FILSE. Ella es Úrsula Valenciano Rodríguez, y está aquí con otro motivo, y es el de presentarnos el contenido de su trabajo dentro de la Universidad de Alcalá. Ahora mismo ella se encargará de presentar intérpretes de lengua de signos en servicios públicos. Digámoslo así, a partir de ahora se va a crear el ciclo de mediador comunicativo y se va a centrar en ello su ponencia, aclarándonos exactamente las particularidades de los mediadores comunicativos, culturales y demás de su investigación. Cuando quieras, Úrsula. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Úrsula, como ha dicho José. Bueno, primero quiero agradecer, hay profesores que hace mucho tiempo que no veo y que he visto aquí en la sala, y quería agradecerles lo que yo soy ahora, que soy intérprete. Bueno, dicho esto, me presento un poquito. Yo soy intérprete de lengua de signos, pero aparte de intérprete también soy enfermera. Trabajo desde hace más de 10 años como intérprete de lengua de signos en el ámbito de los servicios sociales. Dentro del ámbito de los servicios sociales, mis principales usuarios son personas sordas inmigrantes. Me he encontrado con situaciones de violencia familiar, de personas sordas indigentes y, como muchos otros intérpretes, en situaciones que la demanda de mi función va más allá que la mera interpretación. De ahí surge esta investigación. No me voy a centrar tanto en el ciclo de mediación comunicativa como agente, sino en el acto de mediación. Bueno, que voy a ir explicando. Este es el índice que voy a seguir. Voy a explicar, la investigación se centra en el ámbito de la interpretación en servicios públicos. Voy a hablar sobre la función del intérprete en el ámbito de los servicios públicos, la dicotomía entre mediación e interpretación, y luego voy a exponer un estudio que he llevado a cabo y las conclusiones. La interpretación de los servicios públicos surge, sobre todo aquí en España, cuando nos hemos convertido en un país receptor de personas sordas inmigrantes. Es un tipo de interpretación en un ámbito que podemos encontrar en la literatura con diferentes denominaciones. Lo podemos encontrar como interpretación en servicios públicos, como interpretación social, como interpretación comunitaria o, según el modo de interpretación, también como interpretación dialógica, que es la interpretación, como decía antes Lourdes, de un diálogo, de una conversación, o como interpretación bilateral, que se realiza desde y hacia la lengua oral y la lengua de signos. Hay que ser competente en ambas. Para nosotros, los intérpretes de lengua de signos, ha sido la interpretación de servicios de toda la vida, ¿vale? Por concretar un poquito más, yo no me centro en la interpretación de servicios, como nosotros lo consideramos, que entraría todos los servicios que personas sordas nos solicitan, sino dentro de dentro de la interpretación, aquella que tiene lugar en las instituciones públicas, que establecen relación con el ciudadano en la oferta de diferentes servicios. Estos servicios pueden ser sanitarios, pueden ser sociales, pueden ser educativos o pueden ser jurídicos o legales. El último ámbito no forma parte de la investigación, puesto que tiene unas características propias, y yo me centro principalmente en el ámbito sanitario, educativo y social. Para situar un poco el marco comunicativo en el que se lleva a cabo, los participantes en la situación comunicativa son dos interlocutores primarios. Por un lado, un agente de los servicios públicos, que no tiene implicación directa en la entrevista, y por otro lado, una persona sorda que sí tiene una implicación directa en esa entrevista. La persona sorda usuaria de lengua de signos. El formato de la situación comunicativa es de formato diádico, o sea, de dos personas, aunque el desarrollo es triádico, puesto que interviene un intérprete. Y, como he dicho antes, dialógica, dentro de una conversación. Tiene una marcada dimensión interpersonal. Eso influye mucho en el desarrollo de la interpretación que nosotros llevamos a cabo. La configuración contextual es de un ambiente institucionalizado y especializado. Podemos imaginarnos una entrevista médica o, dentro del ámbito de los servicios sociales, cualquier tipo de trámite administrativo. El tipo de textos y las estrategias de creación de textos son asimétricas porque, por un lado, el agente de los servicios públicos domina el vocabulario, tiene una estructura de comunicación semiespontánea, y, por otro lado, la persona sorda no controla el vocabulario y su forma de comunicación va a ser espontánea. Los objetivos de la situación comunicativa también son diversos. Por un lado, el agente de los servicios públicos lo que quiere es tener información
para saber de qué modo concluir la entrevista lo antes posible, y por otro lado está el usuario sordo, que lo que quiere es solucionar un problema rápido. La función del intérprete en los servicios públicos tiene unas características. Esto está muy ligado a la ponencia que ha hecho previamente Lourdes. Se caracteriza por un conflicto de rol. Dentro del conflicto de rol, y analizando la teoría de los roles, bueno, estas son las tres características que definen la función del intérprete. Es el conflicto de rol, la ambigüedad de funciones y la sobrecarga de responsabilidad. En el caso del conflicto de rol, tenemos por un lado el rol prescriptivo, que sería lo que la sociedad entiende que es un intérprete de lengua de signos, la expectativa que la sociedad tiene de nosotros. Por un lado está el rol subjetivo, que es lo que nosotros como profesionales consideramos que tenemos que hacer, cómo debemos de actuar, y el rol actuado, que es realmente cómo lo llevamos a cabo. Como decía antes Lourdes, en ese conflicto entre la ética descriptiva y la ética normativa, yo aquí añado el rol subjetivo, que es la percepción que tenemos nosotros de la profesión, pero en cuanto hay un conflicto entre ambas, se produce ese conflicto de rol que a los intérpretes nos hace sentir mal. La ambigüedad de funciones, que es la falta de información sobre las tareas, los métodos o las consecuencias del desempeño de nuestra función, y la sobrecarga de responsabilidad. A veces tenemos esas expectativas de los interlocutores con respecto a nuestra competencia que muchas veces no confluyen en lo que realmente nosotros consideramos nuestra función. Voy a hablar también sobre los modelos y las metáforas, como ha hecho Lourdes, pero no desde el plano normativo, sino como una evolución de nuestra profesión. Nuestra profesión es una profesión dinámica y viva, que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. El primer rol que nosotros podemos evocar es el de ayudante o asistente, que forma parte de la preprofesionalización, antes de que nuestra profesión tuviera una formación. Cuando comienzan las primeras formaciones en el movimiento asociativo de personas sordas, como decía en la ponencia Lourdes, se produce un movimiento de identidad sorda, de empoderamiento de la persona sorda en contraposición a la función previa que teníamos como intérpretes, como ayudantes. En este caso, el intérprete debe ser invisible. El mejor intérprete es aquel que no se ve. Era el símil el que nosotros hacíamos del intérprete como máquina o intérprete como si fuéramos un teléfono. A continuación, el facilitador. Va muy unido al concepto de máquina, pero en este caso sí se considera que hay determinadas acciones que son permitidas como intérpretes, como puede ser el control de la velocidad de habla, el preguntar un concepto si no lo entendemos, etc. En mi planteamiento, en mi estudio, yo me sitúo en el enfoque del mediador lingüístico y cultural, porque considero que nosotros interpretamos a una minoría lingüística y cultural. Estos modelos que se desarrollan a lo largo del tiempo, el último que pongo aquí, que es el espacio funcional o el role space. Gracias, José. Te vas muy rápido, ¿verdad? Vale. Que hablo. Vale, pues el role space o espacio funcional. Vale, es un modelo nuevo, bueno, desarrollado por Jewel Jones y Lee, y que lo han presentado hace muy poco, en el año 2014, y bueno, es un poco que permite una flexibilidad por parte del intérprete en la toma del rol que más se adecue al ámbito y al contexto y al usuario, ¿vale? He querido dejar, todo esto forma parte de nuestra profesionalización. Lo que yo quiero decir es que nuestra profesión evoluciona al mismo tiempo que evoluciona la comunidad sorda, sus demandas y la sociedad. Nosotros no podemos estancarnos en ninguno de estos modelos, sino debemos considerar que todo ello forma parte de nosotros y que muchos de los que están aquí, puedo mirar aquí o puedo mirar al frente, habéis pasado por muchos de estos modelos, tanto a nivel formativo como de experiencia personal. Y esto no termina aquí, quiero decir, es un continuo de nuestra profesión. Los conceptos de interpretación y de mediación
A ver, yo aquí no voy a hablar sobre mediación como el agente que realiza una mediación comunicativa como tal. Si luego da tiempo, sí me gustaría dar mi opinión. Aquí me sitúo un poco más en aquello que decía Lourdes sobre realizar una interpretación únicamente como una transmisión lingüística, a la parte de mediación como arbitraje, coordinación y toma de decisiones nuestras por parte del intérprete, según considere la situación, ¿vale? La dicotomía, para que se entienda, porque se verá a lo largo del estudio, es esa. Hay acciones que para el intérprete están permitidas, como decía antes, controlar la velocidad de habla. Ahora voy muy despacio, ¿no? Controlar la velocidad de habla, situar a las personas, incluso mover el mobiliario para poder entendernos mejor, son acciones que a nosotros se nos están permitidas. Sin embargo, hay otras que no están permitidas, como puede ser hacer una introducción de nuestra función, explicar lo que va a ser una entrevista mediada por un intérprete, el dar una contestación directa a una cuestión dada o hacer llamar la atención a nosotros mismos. Son acciones que no se nos están permitidas, pero que muchos o todos nosotros realizamos en algún momento. Bueno, el estudio, os voy a exponer el objetivo, la metodología y análisis, los resultados y las conclusiones. El objetivo era analizar la perspectiva profesional sobre la función del intérprete de lengua de signos en los servicios públicos en relación a la dicotomía de mediador-intérprete en el concepto que os he mencionado previamente. La metodología ha sido una encuesta descriptiva de elaboración propia, ¿vale?, compuesta por respuestas abiertas y cerradas, con opción también de observaciones, que no nos da tiempo aquí a comentarlas, pero es una parte muy interesante del estudio, y difundida a través de Internet. Se difundió también a través del CNELSE, de FILSE y otras redes sociales. Esta encuesta está dividida en 4 bloques. El primer bloque es descripción del perfil formativo y profesional. El segundo bloque es sobre la actividad profesional y función del intérprete. El tercer bloque de las características que los profesionales creen que influyen en la función de interpretación. Y el bloque 4, casos prácticos. Los casos prácticos me hacían contrastar un poco las respuestas dadas previamente. Se dividían en ámbito sanitario, educativo, jurídico y administrativo. Sobre el primer perfil, el perfil formativo y profesional, recibí 101 encuestas, aunque completas fueron 98, de las cuales 18 fueron hombres y 83 mujeres. Somos una profesión principalmente femenina. La media de edad, como también la compañera que ha hecho la primera exposición, es de 34 años. Somos muy jóvenes. La media era desde personas que habían contestado con 21 años hasta 45. De las titulaciones que ellos tenían, con acreditación eran 25 y con el ciclo de grado superior 76. La media de experiencia de años, 25, perdón. ¿Y la titulación? Vale, con la titulación que tenían, con acreditación eran 25 intérpretes y con el ciclo formativo de grado superior 76. La media de experiencia era de 14 años, encontrándonos con 4 estudiantes que habían contestado e intérpretes que tenían una experiencia de 28 años, 25, etc. En activo se encontraba el 70% de las personas que contestaron el cuestionario, que es algo llamativo en nuestra profesión. Y de ese 70%, el 55% trabajaban en ámbito educativo, el 40% en servicios y el 5% en movimiento asociativo. Para mí esto es muy relevante porque el 95% de las personas que han contestado este cuestionario trabajan en el ámbito de estudio en el que yo lo estoy realizando, con lo cual sus respuestas tienen un valor. Y luego la mayoría de ellos tenían otros estudios complementarios. Bueno, la división de las personas que han participado en el estudio por España está muy disgregada. Principalmente, en primer lugar, han participado de la Comunidad de Madrid y de Tenerife, pero vemos que hay más o menos una representación, no de todas, pero de casi todas las comunidades autónomas. A la pregunta de por qué estudiaste interpretación de lengua de signos, vemos que el principal punto de interés es la motivación, o sea, el interés es lingüístico y cultural, con lo cual nuestra profesión es vocacional. Entiendo que el interés de estudio es vocacional. Cuando se les pregunta
a los profesionales dónde situarían la función del intérprete de lengua de signos en los servicios públicos, en la dicotomía que antes he comentado entre interpretación y mediación, aunque la mayoría tienden hacia la interpretación, los intérpretes reconocen que se realiza mediación en nuestro trabajo. Si lo hacemos en un diagrama en barra, lo situaríamos aproximadamente allí. Nuestra profesión es la interpretación, pero dentro de la interpretación engloban muchas funciones que hacen que nuestra función se realice de una forma eficaz y con éxito. A la pregunta de si conoces el código deontológico de lengua de signos, el 100% contestaba, o sea, los 98 intérpretes contestaban que sí lo conocían, no había nadie que no lo conociera, pero sin embargo cuando le preguntamos si lo cumple siempre, vemos que el 54 intérpretes sí y 44 intérpretes no. Cuando digo que no cumplen el código deontológico, el código ético, no me refiero, o sea, no quiero que os asustéis como diciendo vaya intérpretes que no cumplen su código, sino va un poco en lo que comentaba Lourdes en su exposición, sino que dentro de las decisiones que nosotros tomamos, muchas de ellas no corresponden con el código deontológico, principalmente en el sentido no de la fidelidad, sino en mi caso de estudio es de la neutralidad. Si eres siempre neutral o imparcial cuando interpretas, 65 de intérpretes decían que sí y 32 decían que no. Y en cuanto consideras que sí son claros los límites de la función del intérprete, es muy llamativo que 60 intérpretes contestaran que no tienen claro cuáles son los límites de nuestro trabajo. Sobre las características que los intérpretes consideran que influyen en la función de interpretación, la dividíamos en tres partes: las características del usuario sordo, las características del usuario oyente o las características del servicio. La persona sorda, o sea, el intérprete consideraba que en su función influía mucho la experiencia que tuviera la persona sorda con intérpretes y el desconocimiento de la profesión. En el caso de las características del usuario y oyente, coincidimos en que es el desconocimiento de la profesión lo que influye en la función que nosotros realizamos. Volvemos otra vez a lo que ya había comentado antes del rol descriptivo de lo que la sociedad considera que es nuestra profesión, al rol subjetivo de lo que nosotros consideramos que debemos hacer. Y sobre las características del servicio, pues los ámbitos de trabajo, sobre todo el ámbito jurídico y sanitario, era el que remarcaban, y las trascendencias o consecuencias del servicio, que van muy en la línea de la exposición que ha hecho Lourdes. Bueno, en los resultados, el intérprete reconoce que no solo realiza una mediación lingüística, sino también una mediación cultural en el desarrollo de su trabajo. Y a pesar de que el 100% de los intérpretes conocen el código deontológico, el 45% no lo cumple. Y el 61%, que me es muy llamativo, reconoce que los límites de la función del intérprete no son claros. Ese 61% considera que el motivo de no tener claros esos límites es por el desconocimiento general de la profesión y de su función por parte de los profesionales, de los usuarios sordos y de los usuarios oyentes. Ya como conclusiones, yo considero que el intérprete de lengua de signos es el profesional de referencia en la comunicación mediada entre personas sordas y oyentes y que es necesario un marco general de actuación para el intérprete en los servicios públicos, como un tipo concreto de interpretación y que para nosotros abarca el mayor campo de trabajo. Con criterios orientativos que pueden ser relacionados con guías de buenas prácticas y basados en la actividad real que se lleva a cabo, para ser aplicado con juicio profesional y de forma eficaz en las distintas situaciones. Ya para terminar, una de las intérpretes que contestó el cuestionario me puso esta frase y quería exponerla a todos vosotros porque plantea un poco la visión que yo tengo de la profesión, que es: todo acto de interpretación es un acto de mediación, yo diría comunicativa, que descansa en la libertad responsable del intérprete para determinar el tipo y grado de mediación necesarios para facilitar, y no solo permitir, la comunicación entre dos interlocutores. Y nada más. Muchas gracias.